Bueno, les voy a compartir pantalla. Acuérdense que el viernes que viene nos vemos en el CFP, 6:30 de la tarde. Por favor, les pido que sean puntuales y que lleven sus compus y vamos a dibujar. Bueno, yo les subí el ejercicio número 2 de textos, que son los textos anotativos, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, formatear o setear un texto anotativo no es mucho más complicado que los estilos de texto por cotas, y sí son bastante más, más, más prácticos para utilizarlos con escalas, ¿sí? Acuérdense que con un texto anotativo que ustedes hagan van a poder utilizarlo en cualquier escala. Les cuento un poco el ejercicio. El ejercicio está dividido en pasos, como el ejercicio 1 de los textos normal, por escala. Y lo primero que van a tener que hacer es activar el primero de los iconos de los escalímetros que están abajo en la barra de estado, donde empieza la palabra modelo. Si ustedes no activan este primer icono, que es el mostrar objetos de anotación, no van a ver, no les va a mostrar el programa los textos, ¿sí? Por eso tiene que estar activo. El segundo paso es elegir la escala en la que van a realizar sus textos. Tienen que ir a donde está la escala o el tercer escalímetro que dice 1 en 1, o en el caso que ya tengan las escalas anotativas, acá tendría que decir impresión en milímetros, y elegir la escala 1 en 50 porque van a utilizar los textos anotativos en escala 1 en 50. Acuérdense de revisar que sus escalas sean las escalas anotativas que ustedes hicieron, ¿sí? Que cada unidad de dibujo sea 1000 y después le siga el número de la escala. El cuarto paso es, siguiendo el apunte, hacer 3 tamaños de texto, ¿sí? Textos grandes que van a tener una altura de 2,5, textos medianos que van a tener una altura de 2 y los textos pequeños que van a tener una altura de 1,8. Esto de hacer 3 alturas diferentes de texto simplemente es para que ustedes tengan opciones a la hora después de utilizar diferentes tamaños de texto, ¿sí? Esto no quiere decir que la altura de los textos va a cambiar o tienen que usar una altura específica para las escalas, no. Todos los textos grandes van a salir en 2,5 de altura en cualquier escala. Todos los textos medianos en 2 milímetros de altura en cualquier escala, y así los pequeños 1,8 en cualquier escala, ¿sí? Es simplemente para tener una variedad de alturas de texto diferente. Y de paso para practicarlo, porque estos seteos, una vez que ustedes hacen su estilo de texto, ya no deberían de hacerlos más. Si los guardan en la plantilla, van a tenerlos disponibles todo el tiempo. Entonces no tienen que andar haciendo el seteo cada vez que tienen que escribir. Sí es importante que lo hagan, porque acuérdense que cuando vamos a abrir un archivo nuevo y supongan que no modificaron el template y abren un acadizo, acuérdense que los textos que van a venir por definición en el AutoCAD, que son el ISO 25, el anotativo y el estándar, si ustedes utilizan cualquiera de esos y hacen una cota, esta cota va a ser muy grande, ¿sí? Acabo de hacer una cota de 2,33 metros de largo. Y el número es muy grande, o sea, estos no les van a servir. Si ustedes
setean tanto las cotas como los textos y los ponen en su plantilla de acá en Metro, les van a aparecer como una opción más acá, incluso si los usan eh, en un archivo y cierran ese archivo, automáticamente la plantilla se los va a abrir como el texto por, eh, por defecto, ¿sí? Así que si los setean una vez y los guardan en sus plantillas, no lo van a tener que volver a hacer. Bueno, dentro del punto 4, el paso B es hacer las capas. Acuérdense que también es importante el orden, tanto en las cotas como en los textos, sea el método que utilicen, no importa. Es importante que tengan sus capas correspondientes con su color, con su nombre. En este caso van a tener que hacer 3 capas y los nombres de las capas son obviamente textos grandes, textos medianos y textos pequeños, con estas características. Y estos colores, la línea obviamente continua y el espesor de 0,3. Y después van a hacer van a utilizar estos textos con 2 escalas. La primera es la que setearon en el punto 3, o sea que van a escribir utilizando cada uno de estos textos para que salgan para escala 1 en 50. ¿Sí? Van a hacer esta frase diseño proyectual en texto grande, unidad 12, textos ejercicio 1. En realidad esto a mí me quedó viejo porque la unidad cambió y es la 6, pero no importa, es solamente un ejemplo, pero aprovecho para cambiarla. Ejercicio, y este además sería el ejercicio 2. Esto no lo tienen que hacer, o sea, pónganlo como está en la ficha, da igual. Y textos pequeños, creación de estilo de texto anotativo. Y los segundos textos que van a ser textos para escala 1 en 100. Así que lo único que tienen que hacer es volver al tercer icono de los escalímetros y seleccionar la escala 1 en 100. ¿Sí? Y escribir. Obviamente primero van a tener que venir acá, setear el estilo de texto que corresponda. A ver si los tengo por acá. Tengo tantos acá. Acá están. Texto grande, setean texto grande donde dice anotación y comienzan a escribir, obviamente, en la capa de texto grande. Ya la han hecho en el punto anterior. Y lo único que tienen que hacer es empezar a escribir. Y escriben. Y automáticamente este texto tendría que salir en la altura que corresponde. Lo mismo para textos medianos y lo mismo para textos pequeños, cada uno en su escala y en su capa. Así que van a tener estas 3 frases con textos para escala 1 en 50 y estas 3 mismas frases en textos para escala 1 en 100. ¿Sí? Este es el resultado que tienen que tener. La única diferencia va a ser la altura, ¿sí? Que responde a la escala que han seteado viniendo acá abajo y poniendo la escala que quieren utilizar. Y en eso consiste el ejercicio de textos anotativos. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Bueno. Bueno, repasamos rápidamente cómo es el seteo de estos textos.
Bueno, recuerden que tienen que entrar en la tercera pestaña, que es anotar. Dentro de anotar, la primera familia es texto y en donde está la flecha inclinada, la letra B, van a picar ahí y van a abrir el editor de texto. Van a pisar el texto estándar y van a hacer un clic sobre nuevo. Le van a poner el nombre que corresponda. En este caso está hecho para texto pequeño y le van a dar a aceptar. Una vez que hacen esto, va a aparecer el nuevo texto en la lista. Van a poder ponerle la letra que ustedes quieran, el tipo del estilo de letra. Acuérdense que para este tipo de textos tienen que tildar en el anotativo y darle la altura. Y eso es todo. Ya está seteado el estilo de texto. Van a repetir esto 2 veces más, cambiándole el nombre, o sea, van a hacer un estilo de texto que sea texto mediano, con una altura de 2 milímetros, y después un texto grande con una altura de 2,5. Y automáticamente esto les va a aparecer en el AutoCAD, en el menú de anotación, en el primer renglón que corresponde al texto que esté como texto de trabajo, les va a aparecer en la lista el texto grande, el texto mediano o el texto pequeño, ¿sí? Y acuérdense que para definir qué altura de texto van a utilizar, en realidad qué escala van a utilizar para los textos, tienen que venir a elegir la escala, ¿sí? La que ustedes quieran. Acuérdense que tienen que ser sus escalas personalizadas, así que verifiquen que estas sean las escalas que tienen que ser, ¿sí? Acuérdense de las 1000 unidades de papel y las 100 unidades o el número que corresponde a la escala. Activan la escala y comienzan a escribir con el texto pequeño a partir del comando texto, que es esta letra A, que les va a habilitar la línea para comenzar a escribir, ¿sí? Y nada más. Si quieren hacer el texto para otra escala, lo único que tienen que hacer es elegir otra escala, volver al comando de texto y volver a escribir, ¿sí? Fíjense, este está para un 100, este está para un 50, ya está en la capa que corresponde, en texto grande, pero ojo con estas cosas, está hecho con el texto pequeño. Entonces, esto tendría que estar en la capa textos pequeños, que corresponde el color blanco. ¿Ok? Es bastante sencillo, es rápido setear los textos, no tiene demasiado inconveniente y hay que aprender simplemente a esto de cambiarle la escala para que sea la escala que nosotros necesitamos o queremos adjudicarle a ese texto. Bueno, y no tenemos mucho más en cuanto a los textos, ¿sí? Recuerden que para hacer un texto por escala, que es el de la clase anterior, o sea, no de la pasada, sino la anterior, el procedimiento es el mismo, está en el mismo apunte, pero el inconveniente que tiene esto es que la altura se la tienen que dar para cada escala y tienen la tablita que está acá abajo con los coeficientes para cada una de las alturas. Cruzan escala si ustedes quieren una altura de 1.8, en escala 1 en 50 es 0.9. Si quieren 1.8 en escala 1 en 10 es 0.18. ¿Sí? Y para la derecha tienen más altura de texto. Lo cruzan con el coeficiente que dice en la tablita. Y el procedimiento para crear el estilo de texto es el mismo, ¿sí? Acá lo que van a tener que poner es el texto y la escala para recordar qué escala es, porque si no es imposible saberlo. No van a tener otra manera de saberlo más que por el nombre.
y obviamente en este tipo de textos tienen que hacer un texto por escala y bueno, lleva un rato más, pero es un método completamente válido. ¿Estamos? Bueno, con el cierre de esta unidad, nosotros hemos llegado a la última de las unidades, que es la que viene, que es la unidad de presentaciones y de imprimir, ¿sí? De cuestiones de dibujo en sí ya no van a tener más. Yo les pasé el integrador 7 de electrodomésticos y pisos, creo que sí. Vamos a verificarlo, pero yo creería que sí. Textos anotativos, pisos y proyecciones, sí. Vamos a ver el integrador. Este sería el plano final, ¿sí? Que ustedes tienen que terminar de dibujar, que es la suma de todo lo que vinieron haciendo, ¿sí? Los muros, los rellenos de muros, los bloques de carpinterías, los sanitarios, los muebles, los sólidos, los hatch de los pisos, y en este último la proyección del techo, que es esta línea roja que se ve alrededor de la casa, ¿sí? Que tiene las cotas desde los muros hasta donde tiene que ir la línea. Básicamente son 10 centímetros alrededor de casi todos los muros, salvo en alguna situación particular donde está acotado esa distancia que es distinta, ¿sí? Y sobre este plano es que nosotros vamos a hacer el último ejercicio, que es el de las presentaciones. Vamos a hacer un plano, vamos a aprender a hacer una presentación y a aplicar todo lo que hemos visto durante todo el año para hacer nuestras presentaciones, ¿sí? Si ustedes tienen las cotas que fueron haciendo en los demás ejercicios, en alguna capa que se pueda pagar o en una capa diferenciada, tienen dos opciones. Apagar esa capa, porque en las presentaciones nosotros vamos a acotar determinadas cosas. No vamos a usar ninguna de las cotas que tenían en estos ejercicios, porque estas cotas las puse para que ustedes puedan dibujarlo, ¿sí? Pero no son cotas que vayamos a utilizar en las presentaciones. Y les diría que si ustedes quieren guardar, si tienen cotas y las quieren guardar, hagan una copia de ese archivo y lo guarden, pero para hacer las presentaciones arranquen de un dibujo que no tenga ninguna cota, ¿sí? Sobre todo para no volverse locos con prender y apagar capas, o no, o si las cotas están puestas en cualquier capa y tienen que cambiarla de capa, en fin, para ahorrar tiempo, lo mejor sería borrar todas las cotas y arrancar los últimos ejercicios de presentaciones con un dibujo completamente libre de textos y de cotas, ¿sí? Porque también han entregado sus trabajos muy prolijamente con un rótulo, ¿sí? Con un texto que no es ni anotativo ni está hecho para ninguna escala en particular. Así que les recomiendo que todo lo que sean textos y cotas de este último dibujo, donde está toda la información, los borren para hacer el último ejercicio de la unidad 7, que es el de la unidad 7, ¿sí? Bien. Les cuento un poco, después vamos a ver más en detalle. Igual esto es para dentro de un tiempo, porque tenemos que terminar y ponernos todos al día antes de empezar con esto de las presentaciones, pero les cuento un poco para que tengan una idea de lo que vamos a
hacer. Vamos a tener un par de clases teóricas de lo que es una presentación, de cómo se imprime, cómo se hacen las ventanas gráficas. Obviamente va a haber un apunte específico de todo esto. La asignación de las escalas ya las hemos visto en varios ejemplos. ¿Se acuerdan que muchas veces he pasado a una presentación y a una ventana le he asignado desde este triangulito la escala que corresponde? Bueno, todo esto ya lo han visto, pero vamos a hacer las teóricas bien consistentes con el paso a paso para que no quede ninguna duda. El tema de la impresión consta de varios pasos. Lo primero que vamos a hacer es armar una presentación, ¿sí? Vamos a definir la hoja, el tamaño de la hoja, vamos a ver cómo se define, vamos a ver qué parámetros hay que tener en cuenta, vamos a definir la impresora y algunas otras cuestiones que vamos a ver en su momento. Vamos a ver qué son y cómo se dibujan o cómo se hacen las ventanas gráficas, cómo les podemos dar tamaño, las características que tienen, en fin. Algunas cuestiones teóricas de cómo escribir en la hoja, ¿sí? No adentro de las ventanas, sino en la hoja, y qué textos vamos a utilizar y por qué vamos a utilizar esos textos. Vamos a ver que nosotros podemos escribir en la parte blanca, que es la hoja, y vamos a estar escribiendo en la presentación. Y eso no se va a traducir al modelo, o sea, no vamos a estar escribiendo en ninguna parte de nuestro espacio de trabajo cuando estemos escribiendo en una hoja, ¿sí? Bien. Una vez que veamos toda la teoría de cómo se imprime, vamos a ver también la ventana de impresión y desde dónde vamos a imprimir nuestros planos, y vamos a setear esta ventana, que es la ventana de ploteo, de trazar, y vamos a ver qué lo compone. No son, o sea, tiene mucha información como muchas de las ventanas del AutoCAD, pero si tenemos en claro cada uno de estos espacios que tenemos que definir, la verdad que no tiene mayor inconveniente. Obviamente va a estar en el apunte y lo van a tener ahí como un machete a donde poder recurrir, y van a poder elegir la impresora. Nosotros, como les dije en algún momento, vamos a definir una impresora de archivos tipo PDF, ¿sí? Porque no vamos a imprimir en papel, porque no tenemos la posibilidad en el curso de hacerlo. Vamos a ver cuáles de todas las impresoras PDF vamos a utilizar y por qué. El tamaño de hoja ya lo vamos a ver definido, y bueno, y algunos otros parámetros más, ¿sí? Dentro de todo esto que les cuento, lo que más interesa y tienen que tener en claro es esto, que es la tabla de trazados, ¿sí? La tabla de trazados, que entre paréntesis dice asignación de plumillas, es lo que maneja el color de las capas cuando se imprimen, ¿sí? Y el espesor de las líneas de esas capas, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo se hacía antiguamente y cómo propongo yo que lo hagan, que es una manera muchísimo más sencilla, pero antes era bastante más engorroso. Nosotros, de todos estos estilos de trazado, que ya les voy a explicar de qué se tratan, el que vamos a utilizar es el monochrome, y gracias a este archivo, que es un archivo justamente de puntas, de plumillas,
perdón, gracias a este archivo es que todos los colores que nosotros teníamos en la paleta de colores índice, todos estos salen en negro porque estamos utilizando ese archivito que se llama monochrome. Y todos los colores de la paleta de color verdadero van a salir en color porque estamos utilizando para imprimir esta tabla, este archivo de plumillas o de puntas que se llama monochrome, ¿sí? Si ustedes no utilizan este archivo y utilizan cualquier otro que lo pueden utilizar, las puntas, o sea, las capas, van a salir en el color que ustedes les asignaron, ¿sí? Y eso, y ajustar eso sería, o es bastante trabajoso. Se hizo durante mucho tiempo y ahora la tendencia es utilizar este archivo que se llama monochrome y hacer la diferenciación de colores por paleta para que todos los colores de índice salgan en negro y todos los colores verdaderos salgan en color. Es una metodología de trabajo, no es que sí o sí tenga que ser así. Bien, mientras vamos viendo toda la teoría de esta que les cuento, van a ir haciendo el armado de la presentación, haciendo 3 ventanas gráficas que son estos números, la 1, la 2 y la 3. Y previo a eso van a tener que hacer un rótulo, que ustedes me preguntaban si íbamos a hacer un rótulo o no. Vamos a hacer un rótulo, que va a ser el que va a estar en nuestra presentación. Les voy a pasar las medidas, lo que tiene que decir el rótulo, ¿sí? Y finalmente lo que van a terminar presentando es un plano con estas características. Vamos a verlo más grande. ¿Qué es este plano? Este sería el ejercicio final del curso, ¿sí? Donde van a tener la planta que dibujaron, un detalle de baño y una implantación. La implantación va a estar en escala 1 en 500, la planta completa en escala 1 en 100 y el detalle de baño 1 en 25. Y lo que van a tener que hacer es el borde de la hoja, las ventanas, los viewports o ventanas gráficas, el rótulo, con las medidas que les voy a pasar y con los textos que tienen que tener, su nombre y apellido, como en todas las entregas, y las cotas que figuran en este archivo. Solamente estas cotas, que no son todas y que van a ir variando dependiendo de la ventana gráfica. Por ejemplo, en la implantación van a poner las cotas del terreno, ¿sí? Que está definido por esa línea punteada de los ejes. En la planta grande van a poner algunas de las cotas, no van a poner todas. Van a poner los textos de los locales, el nombre de locales, ¿sí? Algún texto también en los accesos de escalera y nada más en cuanto a completar textos y cotas. Y en el detalle del baño, uno en 25, van a tener que poner estas cotas que son bastante poquitas y el nombre del local. Con eso van a poder decir que ustedes saben dibujar en AutoCAD, ¿sí? Van a haber sido capaces de dibujar un plano de arquitectura, que no es poco, hacerlo ordenadamente por capas, asignándole colores y espesores a esas capas. Van a poder acotar por escalas, en diferentes escalas en un mismo plano, van a tener la noción de lo que es una presentación, de cómo armar un plano, de cómo escalar un viewport, de qué es un viewport o ventana gráfica, en fin, van a
a haber aprendido a dominar el programa, ¿sí? Evidentemente, ahí el programa es mucho más grande, pero llegar a esta instancia, créanme que no es poco. Hay incluso mucha gente que dibuja hace mucho tiempo en AutoCAD y al no tener metodología hay un montón de estas cuestiones o que no sabe o que no respeta o que no conoce, ¿sí? Así que finalmente todo su trabajo anual se resume en este plano. Como verán, no nos queda mucho, pero bueno, hay que tratar de ponerse al día con lo que falte para poder completar esta parte. Por eso no quiero adelantar esto para que todos partan de su dibujo integrador ya completo, que es este, y una vez que tengan este dibujo ya puedan empezar a armar las presentaciones, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, alguien que quiera preguntarme algo de los temas anteriores o de algo en particular? Bueno, te cuento, yo camas ya no las dibujo, pero vamos a dibujar una cama. A ver, lo primero que tienen que hacer, yo también les dije cuando vimos el tema de bloques, que es completamente válido eh, buscar en internet un bloque y utilizarlo con todos los recaudos que les mencioné en su momento, que es este, que estén dibujados en la capa cero, que sepamos desde dónde se insertan, que estén hechos con nuestra plantilla de acá en metros para saber que están en metros, en fin, todas esas eh, cuestiones técnicas. Ahora, si ustedes quieren hacer un bloque de algo, si ese algo lo pueden medir para dibujarlo, es lo ideal, porque por lo menos van a estar partiendo de un objeto real. Si tenemos que dibujar una cama, lo primero que vamos a hacer es pararnos en la capa cero como capa de trabajo y después vamos a empezar a dibujar. Podemos dibujar un rectángulo o podemos dibujar líneas individuales o polilíneas, como ustedes quieran hacerlo. Una capa por lo general tiene 80 centímetros de ancho y 2 metros de largo, ¿sí? Con estos dos parámetros yo puedo definir el rectángulo, que va a ser mi cama. Si es una cama de 2 plazas, va a tener 2 metros de largo y va a tener como mínimo 1,40 de ancho o 1,35, que son las camas más chicas, y de ahí en adelante la king side eh, o la queen side, ¿sí? Que son, eh, vamos a medirlas para que se vea. La medida mínima de una cama doble, mínima, donde dos personas casi se caen, es de 1,35. Si no, ya van a pasar a las de 1,50, 1,60. Pero esto también depende del fabricante, porque si ustedes buscan camas dobles van a encontrar de diferentes medidas. Bueno, sea la cama que sea,
En general, estas cuestiones de representar muebles, yo creo que no tienen que ser demasiado realistas, pero tienen que ser como lo más gráficas posibles como para representar que es una cama. El modelo básico es esto: una línea horizontal que representaría la parte donde estaría el almohadón y una línea cruzada que representaría un doblez de la sábana o acolchado o lo que ustedes quieran, ¿sí? Después, obviamente que hay gente que prefiere hacerle muchísimo más detalle a esto. En una cama doble es lo mismo, ¿sí? Van a ver que muchas de las camas dobles por ahí aparecen dibujadas así, que es lo mismo, ¿sí? Es simplemente una representación de una cama. Vamos a ver las galerías de bloque que tengo por acá. Bueno, yo te decía, yo ya no dibujo camas porque yo dibujé mis camas en algún momento, que son estas, ¿sí? Entonces yo cuando hice esto, dije, bueno, en base a lo que les acabo de decir, ¿cómo hago que mi bloque sea más personalizado, que tenga un poquito más de onda, siendo que a mí no me gusta que sea hiperrealista mis bloques de muebles? Entonces, nada, le hice un pequeño redondez a la parte a las esquinas, a todas las esquinas. No tiene que tener una medida en especial, simplemente es para darle una pequeña onda. Darnos alguna cota para poder acotarla. La verdad que hace tanto que hice esto que ya ni me acuerdo las medidas. Acá le di un radio de 5 centímetros a las esquinas. A lo que sería la almohada le di 28 centímetros. No me pregunten por qué esa medida, simplemente se la di en su momento. Si quieren ser más estrictos, midan directamente un almohadón. Y después el triangulito este que simboliza el doblez del cobertor de la cama, ¿sí? En las camas dobles agregué las mesitas de luz porque en general son espacios que uno necesita tener en cuenta cuando diseña un dormitorio. Y una mesa de luz promedio mide 40-45 centímetros de ancho por 40 de profundidad. Y un respaldo, más allá de la medida de la cama, que son estas líneas que están atrás. Yo les di unos 11 centímetros, ¿sí? Pero les digo, esto no es que sean así todas las camas, esto es un bloque personalizado que con las medidas estándar de las camas, ¿sí? Y no mucho más. En este caso, el doble doblez, que es este mismo, pero has hecho un espejo, y no mucho más. Ahora, si supónganse que van a hacer el bloque utilizando esto. Hacer el bloque de la cama es como hacer cualquier otro bloque. Hay que ir al menú de insertar, de inserción, crear bloque, escribir cama. Esta era 1.35, ¿no? Acuérdense, ponerle siempre algo que nos referencie, eh, que sepamos qué es lo que contiene ese bloque. Precisar el punto desde donde vamos a meter nuestra cama. Yo creo que en las camas el mejor punto de inserción es el punto medio de la cabecera. Designamos los objetos que van a ser bloque y nada más. Le damos a aceptar y el bloque ya quedó guardado en mi archivo. Si lo quiero insertar, voy a insertar. Y acá está mi bloquecito, cama 1.35, que se inserta desde el punto medio. Obviamente,
Tengo que tener la capa de mobiliario o de cama o de lo que yo quiera y pasar mi cama a la capa de mobiliario. Y ya está. ¿Mm? Acuérdense de las librerías nefastas donde evidentemente van a poder encontrar un montón de camas diferentes con más o menos detalle, ¿sí? Yo les decía, a mí la verdad que estos dibujos para los planos que yo hago, no, no me gustan demasiado, por eso no los utilizo. Pero el bloque de una cama es la representación de esto que les acabo de decir, ¿sí? Eh, En particular, para mí no aporta demasiado el cuadrillé del cobertor. El triángulo que yo dibujo acá está hecho con curvas, con un par de arcos como para simular algún pliegue. Las almohadas tienen un hatch particular, tienen veladores. Este, Acá las camas, las mesitas de luz son mucho más chicas, tienen, tienen estos firuletes que no sé bien qué son, ¿sí? Hay de todo. Y esto depende del tipo que las dibuja. ¿Ah? No hay una manera específica de hacerlas. Acá hay alguna que son esas típicas camas que se les ve la estructura de madera con las troneras en las esquinas, en fin, hay un poco de todo. Eh, No, en realidad lo que vos vas a dibujar son las vistas de la cama que podrían ser estas. La vista de frente, la vista de costado, o sea, una vista lateral, la vista desde los pies o desde el otro lado del respaldo de la cama. Pero en 3D o con profundidad no lo vamos a dibujar o no deberías dibujarlo si estás usando el sistema Monge. Por ejemplo, en mis camas, este es el lateral, la vista lateral de mi camita. Esta es la vista frontal y acá hay una vista frontal de lo que podría ser una mesa de luz que acompañe a esta cama. ¿Sí? Tiene un detallecito acá más de diseño, pero es porque en general los cortes sí se los trata de humanizar un poco porque es donde pueden llegar a aparecer más los bloques de personas y hay que darle alguna intención como para que la gente los entienda más. Y el frente de la cama doble, en este caso, son estos tres almohadones, ¿sí? Estos rombos representarían almohadones. El respaldo de la cama es un respaldo entero, que es todo este rectángulo, y las mesitas de luz están colgadas de ese respaldo y tienen unos veladores modernos sobre cada una de las mesitas, pero están dibujados en la vista, pero no en la planta. A mí no me gusta dibujar esas cosas en las plantas, pero entiendo que en los cortes sí hay que, como decimos los arquitectos, vestirlos un poco más. Y este es el lateral de la cama, que si se fijan es igual al lateral de la cama simple. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún tema? Sí, esos bloques los tienen que dibujar. No son muchos. A ver, yo les voy a pasar esta galería inmunda de bloques
Está. Por eso, yo sé que a ustedes esto les encanta. Bueno, no, no te sirven, pero por eso, yo sé que a ustedes les encantan. Yo estos prometo pasárselos el último día. Antes no se los voy a pasar, porque esto es para hacer desastres. Porque estos bloques están bajados de internet, yo los tengo porque muestro el no ejemplo. De hecho, en la clase, cuando vimos bloques, yo les mostré algunos de estos bloques, se los puse uno hacia el lado de otro, y por ejemplo, este avión, creo que era este, eh, si lo pongo al lado de un mingitorio, este avión es de juguete, porque el mingitorio es más alto, es casi de la misma altura que el avión. O sea, estos bloques no están bien. Por eso les digo, es el no ejemplo. Yo entiendo que les encanta ver estas cosas, hay un montón de trabajo, pero la verdad es que si ustedes quieren utilizar estos bloques, lo que deberían hacer es, una vez que tengan todo esto, tomar el que quieran, control C, abrir un dibujo nuevo, control V, lo pegan ahí, lo descomponen con la herramienta de descomponer, llevan todo esto, verifican que esté en la capa cero y lo vuelven a hacer un bloque. ¿Sí? Porque estos bloques, como están acá, no sabemos ni quién los hizo, ni en qué escala están, el punto de inserción de la cama está acá afuera, tienen 4 colores y esto posiblemente o sean 4 capas o las capas estén editadas en sus colores. Vamos a explotarlo. Vamos a ver qué capa es esta. Esta capa es la capa cero con color 20. El verde es la capa cero con color 60. La mesa de luz es la capa cero con el color 135. No sabes, no tenés control sobre este dibujo. No sabes en qué capa está, no sabes qué color se utilizó. Cuando ustedes tengan que imprimir, si no utilizan el sistema de el monocrom, tienen que saber qué color específico están utilizando. Y entonces tendrían que hacer todo este trabajo de meterse dentro del bloque o descomponerlo para saber si esto es una capa con un color o si es una capa con el color editado, que es una de las cosas que yo les dije, intenten no hacerlo. Por eso les digo, yo si quieren se los paso, pero se los voy a pasar el último día del curso. No se desanimen de todas maneras, no es de malo, es por su bien, créanme. Ustedes no tienen que hacer demasiados bloques, eh, salvo los de el sillón que ya en el ejercicio de bloques ya lo tienen, o sea que el bloque de sillón lo tienen, el bloque de silla lo tienen. Los bloques de sanitarios no son difíciles de hacer porque son círculos, y los de inodoro y bidet, lo que pueden hacer, que esos sí están perfectamente dibujados, es meterse a la página de Ferrum y bajarlos de ahí. ¿Sí? Se meten a la página de Ferrum, eligen la línea que quieran. Cuando ustedes van a ver las especificaciones técnicas, en algunos lugares tienen que estar los archivos en CAD. Bloques CAD, ¿ven? Están acá. Se meten ahí y los pueden bajar. Y bajan un bloque bien dimensionado, bien hecho y no les va a dar ningún problema. ¿Sí? Pero si les paso esto ahora, créanme que es para lío. Sí, dime. Sí.
Sí, en realidad yo les di un color para diferenciarlos del resto porque es nuevo. Si te fijas en cada uno de los ejercicios que yo les pasé, lo nuevo está en color. A veces no respeté el color de la capa, simplemente para que vean que lo nuevo está en color. Sí, mira. No, no, en los colores que ustedes tienen de capa. ¿Mm? Por ejemplo, muebles y sanitarios, que es este PDF que yo les pasé, están en esos colores, pero solamente para diferenciarlo del resto que está en gris o en negro, que ya es lo que ya habían dibujado. ¿Sí? Igual que las líneas de los armarios que están en marrón, es para diferenciarlos. Las mesadas también. Cuando hagan esto, las escaleras, fíjate que en este plano las escaleras están en negro, pero en el archivo donde tenían que dibujar las escaleras están en verde porque es lo nuevo. ¿Ves? En este están en verde, pero porque es lo nuevo que hay que agregarle a lo que estaba de antes. Sí. Un tema importante, cuando ustedes eh, fueron construyendo esto, tenían las capas bastante definidas, ¿no? Había una capa que se llama muros, había una capa que se llamaba, no sé si ya teníamos la de sólido, o deberían hacer una capa que se llame sólidos muros. Bueno, cuando vayan incluyendo nuevas cosas, intenten de hacer las capas de acuerdo a a esos nuevos objetos, para poder prenderlos y apagarlos. Por ejemplo, si ustedes tienen eh, muebles o mobiliario, tengan en cuenta qué es lo que van a poner dentro de esa capa. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen las sillas dentro de esa capa, si ustedes quieren apagar solo las sillas no van a poder, van a tener que apagar, o sea, si apagan la capa van a apagar todo. Entonces son ustedes los que tienen que empezar a decir, bueno, las sillas las pongo dentro del mobiliario o hago una capa especial para la silla o para la silla y la mesa. En este caso no tenemos mesa porque la mesa es parte de la mesada, que son todas estas líneas verdes que están acá. Entonces, la mesada va a tener su propia capa, la vamos a poner una capa que se llame mesa. Estaría bien que se llame mesa si en realidad son mesadas. Bueno, todas esas decisiones las tienen que tomar ustedes, ¿sí? Es importante que no todo esté en la misma capa. Que si yo quiero apagar las camas, las puedo apagar. Si las, ¿Qué más puedo apagar si apago las camas? Y bueno, qué sé yo, el sillón y la mesita, y la verdad que sí, porque son parte del mobiliario. Pero no sé si me interesa apagar las sillas. Si les interesa apagar las sillas, va todo en la misma capa. Inodoro y bidet, junto con lo que es la mesada y la bacha del baño, en general se dibujan en la misma capa y se apaga todo junto, ¿sí? Sanitarios, la capa sanitarios. Eh, lo que son los placares se puede dibujar en una capa que sea placares o muebles, pero diferente a la de mobiliario. ¿Por qué? Porque yo puedo querer tener mi habitación con marcando los placares, pero sin las camas, ¿sí? Entonces tengo que tener esa posibilidad de prender y apagar los objetos de manera con alguna lógica. Eh, Exactamente. Y así con cada uno de los objetos. ¿Sí? Cuando hagan el de pisos, por ejemplo, ¿sí? Que es este último, estaría bien que tuviesen una capa para los pisos exteriores, que son los azules rayados, estos en azul, y una capa para el piso interior, que es el cuadriculado de 50 por 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me permite apagar los pisos de adentro o apagar los pisos de afuera. ¿Mm? Si se fijan, bueno, todavía no se van a poder fijar porque no lo tienen, pero esto de que dibujamos con tanto amor y cariño, en el trabajo de presentación, los pisos interiores en la planta grande están apagados justamente para que el dibujo no se vuelva tan pesado
y no nos moleste con las cotas y los textos. Pero sin embargo, en el plano del detalle de baño, el piso sí está activa la capa, ¿sí? Y para hacer eso, evidentemente, el piso interior tiene que estar en una capa diferente del piso exterior. ¿Ok? Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, opinión, consejo? Nada. Sí. eh, a ver, déjenme pensar una cosa. Bueno. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que comentarles de esto. Les muestro solamente para que tengan una idea de lo que nos falta por ver. El apunte de presentación, ¿sí? Que es la última unidad. Eh, Vamos a repasar un poco la distinción entre espacio modelo y espacio papel. El tema de las presentaciones, las partes de las presentaciones, todo esto lo estuvimos hablando durante todo el curso, así que no van a ser temas, por lo menos esta parte, demasiado nuevos para ustedes, sino ponerlo bien en una teórica. Y después sí, vamos a ver cómo se configura la hoja, cuáles son los pasos para configurar y qué parámetros vamos a tener en cuenta. Vamos a ver la ventana de configuración de hojas, que es muy parecida a la ventana de imprimir, y las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos a ver el tema de las ventanas gráficas y de darles escala, que esto ya, les vuelvo a repetir, este tema ya lo vimos en varias oportunidades, pero esta vez va a ser con un marco teórico un poquito más firme, pero ya son temas que estuvimos viendo charlando. Vamos a aprender a hacerlas, más allá de la que viene por defecto en cada presentación. Vamos a ver que se pueden hacer ventanas gráficas que no son cuadradas, que podemos utilizar cualquier figura cerrada para poder darle forma a nuestra ventana gráfica. Bueno, el tema de las escalas y cómo darle escala a las ventanas, que ya lo vimos también, que hay 3 formas para poder hacerlo. Después de la metodología de trabajo, que es importante para que nuestra configuración de plano quede firme y no la movamos. Y finalmente imprimir, que si todo lo que hicimos antes lo hicimos bien, lo único que vamos a tener que hacer, fíjense, va a volver a aparecer una ventana muy parecida a la configuración de la página, es más, se llama igual,
y vamos a tener que darle a aceptar porque todo lo demás ya va a estar seteado. Con lo cual, si hacemos todo el proceso, eh, lo único que nos queda es asignarle un nombre y nada más. Así que bueno, esto es lo que tenemos por delante, pero mucho de todo esto ya lo hemos visto. Bueno, a ver cómo vienen. Bueno, Susana y Alejandra son las más rezagadas. Así que el viernes, Susana, venite con ganas, que vamos entre todos a empujarte para que puedas hacer lo máximo posible. Vas a tener unos cuantos secretarios el viernes, me parece. Bueno, me parece que por hoy estamos. Si no tienen más preguntas. Bueno, si no tienen más preguntas, este, nos vemos el viernes. Sean puntuales, por favor, ¿sí? Este, y bueno, nada más, nos queda poquito. Estás muteado. Bueno, bueno, empujen el mouse, como siempre. Bueno, nos vemos. Buena semana. Hasta luego. Chao, chao.